Saludos mundo de parte de todo el equipo de Mindalia. Mi nombre es Estefanía y os doy la bienvenida a Mindalia en directo, donde miles de personas de todo el mundo, como tú, asisten diariamente a las conferencias en vivo que organiza mindaliatelevisión.com. En el programa de hoy tenemos el placer de contar con una bella mujer que se llama Grecia de Jesús, quien viene a impartir su charla titulada Causas y consecuencias del acoso infantil y en adultos. Nuestra invitada es psicóloga sanitaria y colegiada, experta en psicoterapia infantojuvenil y terapias de tercera generación. También es especialista en dependencia emocional y autoestima. Ahora vamos a estar con ella, pero si quieres ayudar al mundo a través de Mindalia, como siempre, voy a pedirte pequeños gestos que van a suponer un gran bien para muchas personas. Dale un me gusta a este vídeo o déjanos un comentario positivo del mismo. Aquí debajo debes saber que haciéndolo estás colaborando con Mindalia, sí, pero también con la humanidad, porque haces que estos vídeos lleguen a muchas más personas en todo el mundo. Y ahora sí, es el momento de animarte a que participes en el chat en directo que tienes en tu pantalla. Comparte con nosotros todas esas inquietudes que le quieras preguntar a Grecia de Jesús y para hacerlo, escribe la palabra pregunta mayúscula al inicio de la cuestión, seguidamente el país desde el cual nos estás viendo. Por favor, no te olvides de ponernos del país. Y a continuación el texto de la pregunta que finalmente le vamos a trasladar a nuestra invitada y que nos va a contestar seguramente muy amablemente al término de la conferencia. Así que sin más, vamos a dar paso ya a Grecia de Jesús y su charla titulada Causas y consecuencias del acoso infantil y en adultos. Bienvenida, Grecia de Jesús. Gracias por estar en Mindalia en directo. Muchísimas gracias a ti por la presentación. Y bueno, también quería dar las gracias a Mindalia por darme la oportunidad de participar en algo tan bonito, ¿no? Y tan importante como es la difusión. Y bueno, que me dan esta confianza hoy y este tiempo. Pues gracias a ti, bonita. Pasamos a disfrutar de tu charla. Que vaya muy bien. Vale, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quería comentaros un poquito por qué he decidido este tema, ¿no? para esta charla. Y como os podéis imaginar, claro, al ser psicóloga, pues es cierto que he visto muchos casos, ¿no? de acoso, tanto infantil como en adultos. Y bueno, pues lo importante es que resulta que estos casos van cada vez a más, ¿no? Entonces, bueno, he identificado, ¿no? como dos tipos de pacientes relacionados con este tema. Por una parte, los pacientes que vienen específicamente con un motivo de consulta en el que ¿no? como demandan pues, específicamente el problema que tienen pues, con el acoso actual o pasado. Y por otra parte, aquellos que vienen por otro tipo de consulta, de motivo, ¿no? Y que durante la terapia pues sale la información de que realmente pues han sido víctimas o, mm, o, bueno, han sido víctimas en algún momento o actualmente, ¿no? Es cierto que a veces también vienen los propios acosadores, pero la verdad es que suelen ser niños, ¿no? Que vienen pues un poco porque a los padres se les han quejado en el colegio y vienen por eso, ¿no? Em, pero bueno, el caso es que la mayor parte de estos pacientes son los que he dicho que vienen por otro tipo de problema y que de repente sale esta el tema del acoso, ¿no? Y esto la verdad es que me alarma un poco porque em, lo que quiere decir que no vengan específicamente por esto es un poco que ya tienen muy normalizada la situación, ¿no? Es decir, que ya ven como muy normal pues temas de acoso y de faltas de respeto, ¿no? Entonces, pues bueno, me parece que es algo que está bastante generalizado. Y de hecho, pues, te puedes encontrar, ¿no? Bastante, pues, con personas que de hecho te expresan, ¿no? Que es que el bullying siempre ha existido y no pasa nada. Son cosas un poco de vuestra generación, que es que sois muy quejicas o muy sensibles, ¿no?
Y la verdad es que este argumento para mí se me queda muy corto eh, porque algo haya existido siempre no quiere decir que sea bueno. De hecho, todo lo contrario, ¿no? En el caso del acoso, em, de hecho, no es que no sea bueno, sino que es muy perjudicial. De hecho, lo veremos, ¿no? Posteriormente, os contaré específicamente las consecuencias que esto genera. Bueno, de hecho, os voy a adelantar unos datos que para mí, pues, reflejan un poquito lo que os estoy contando, ¿no? Unos datos bastante, importantes. Por ejemplo, los informes de la ONU señalan que en Europa el ranking de incidencia de bullying, tiene el siguiente orden: Reino Unido, Rusia, Irlanda, España e Italia. O sea que España está, entre los primeros. El 78% de los adolescentes, que acaba suicidándose, ha sido acosado en la red o en la vida real. 1 de cada 10 alumnos asegura haber sufrido o sufrir acoso escolar. Y luego, en cuanto a adultos, pues no nos quedamos cortos. Las cifras en adultos, de violencia física, mobbing, es decir, acoso laboral, y acoso sexual es del 15%. O sea, 15 de cada 100 personas, ¿no?, eh, ha experimentado esto. A mí me parece algo que hay que darle la importancia que se merece, ¿no? Y y bueno, relacionado con esto, pues os quería contar, seguramente algunos de vosotros lo habéis oído, porque fue algo, em, bastante conocido, ¿no? De, bueno, un caso de una bloguera, Lovely Pepa, que se llama Alexandra Pereira, que hace poco, hace unos meses, publicó un vídeo en YouTube en el que comentaba que llevaba 8 años siendo acosada en un apartado de la página web de la revista Vogue. Este apartado se llamaba Foros Vogue, ¿vale? Entonces, ella durante este tiempo ha sufrido mucho, porque lo cierto es que esos comentarios eran muy fuertes y, o sea, eran, pues, muchísimas críticas, pero hacia su persona, hacia su familia, insultos, y estos comentarios se publicaban, pues, cada 3 segundos, todos los días. Entonces, pues bueno, ella se quejó a la revista, pidió que lo quitaran y nada, no le hicieron caso y, posteriormente se decidió por fin hacer el vídeo en el que, claro, hizo público todo esto que estaban haciendo. Entonces, ahí fue cuando la revista reaccionó, lógicamente porque estaba afectando a su imagen, ¿no? Y bueno, me parece súper importante, ¿no?, tener esto en cuenta, que cuando ella decide confrontar el problema es cuando la revista, ya, pues, toma medidas, ¿no? Y podía haberlas tomado hace 8 años, no esperar tanto. De hecho, si ella no hubiera, publicado este vídeo, hubiera seguido todo igual. Otra parte de lo que dijo en el vídeo que me llamó muchísimo la atención y que me parece súper importante es bueno, que ella no lo hizo antes por vergüenza, ¿vale? Es decir, realmente quien tiene que tener vergüenza son esas personas que dedican su tiempo libre a hacer daño a los demás, ¿no? Y que aprovechan, pues, el medio de Internet en el que son, anónimos, ¿no? Para publicar cualquier, brutalidad sobre una persona real y que saben perfectamente que le están haciendo daño. Entonces, bueno, pues el tema de la vergüenza me parece algo fundamental a tratar cuando hablamos de bullying, ¿no? O de acoso de cualquier tipo. Porque aquí es cuando yo ya hago un poco mis propias conclusiones, que es que me parece que es un tema ya un poco más de sociedad, ¿no? Es decir, parece que bueno, que una persona que es víctima de algo,
se la etiqueta como débil, ¿no? Como incluso tonta o, ¿no? Como que tienen ese tipo de visión. En cambio, pues el acosador se ve como el fuerte y tampoco se ve, bueno, se ve algo malo, pero tampoco se ve tan terrible como ser la víctima, ¿no? Es decir, porque normalmente las preguntas que se hace la gente para comprender este tipo de situaciones son, bueno, pues, ¿por qué no se defendió la víctima? ¿No? ¿Por qué no hizo nada? Y cuando la pregunta realmente debería ser, ¿por qué hay alguien que es capaz de hacer esto? ¿Por qué nadie le para los pies, no? ¿Por qué se permite esto? Y, y claro, esto lo podemos ver continuamente en miles de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre el tema de pues una chica caminando por la calle y que algún hombre pues le dice algún comentario, ¿no? Sobre su físico. Y, y lo que va a ocurrir es que la chica se va a sentir súper avergonzada, va a intentar pasar desapercibida por la calle, ¿no? Y ella es la que siente vergüenza y se siente mal. En cambio, la otra persona, pues, no tiene ningún tipo de reparo en esto y, de hecho, si hay gente alrededor y van a actuar simplemente para mirar hacia atrás y ver, quién es esa chica a la que le están diciendo eso, ¿no? ¿Por qué se lo dicen? ¿Llevará una falda muy corta o qué es lo que pasa, no? Pero, en cambio, no se le juzga a él, ¿no? Normalmente. Em, También se me ocurre otro ejemplo que, bueno, es una escena de una serie que ahora también es bastante famosa, seguramente la conocéis, La Casa de Papel, ¿no? Bueno, esa escena me encantó porque, bueno, el profesor, uno de los protagonistas, le dice al exmarido de su actual pareja que cómo habiendo maltratado a esta chica, él ha rehecho su vida y vive fenomenal y en cambio esta chica es la que ha tenido que ir al psiquiatra, tomar medicación y demás, ¿no? Y eso es algo que me llama muchísimo la atención, ¿no? Que parece que al final las consecuencias sociales se las lleva la víctima, ¿no? Pero bueno, ahora veremos que también el acosador, lógicamente, también se lleva muchísimas consecuencias. Bueno, y en este sentido, por estas un poco reflexiones, hice 2 investigaciones sobre el narcisismo, y lo que obtuve efectivamente era que el rasgo de personalidad narcisista era cada vez más común en nuestra sociedad. Y la causa principal es que la reforzamos, ¿no? Reforzamos realmente ese tipo de personalidad. Y esto lo digo porque ahora veremos, ¿no? que el perfil del acosador, ¿no? Tiene mucho que ver con este rasgo de personalidad, normalmente. Entonces, bueno, empezamos un poquito con el acoso infantil, ¿vale? El bullying. Se trata de un fenómeno en el que uno o varios individuos realizan conductas violentas, premeditadas y sistemáticas hacia otra persona, ¿no? Con el fin de hacerle daño. Vemos que hay distintos tipos de acoso, ¿no? Puede ser verbal, físico o de exclusión, es decir, que consiguen que un grupo entero margine a una persona, ¿no? Por diversos motivos, puede ser incluso por miedo, ¿no? De hecho, es muy común. Em, es muy importante tener en cuenta los síntomas, ¿no? O sea, saber un poquito los síntomas que te pueden indicar que un niño está siendo acosado. Sobre todo los padres tienen que atender, ¿no? Tienen que darse un poquito más de cuenta los domingos, ¿no? Antes de empezar el colegio o después de las vacaciones, que también van a empezar el colegio, ahí un poco cómo está ese niño, ¿no? Porque los síntomas que suelen aparecer son pues de cambios de estado de ánimo, apatía, ¿no? Nervios. Y bueno, ¿por qué, no? ¿Por qué los acosadores actúan de esta manera? Bueno, hay varias causas, ¿no? En primer lugar, podemos destacar
la falta de empatía, ¿no? y de respeto por las normas. Y esto suele deberse al propio entorno familiar, ¿no? En el que bueno, el niño está acostumbrado a oír ciertos comentarios en los que se falta el respeto. Em, Comentarios racistas o comentarios ofensivos hacia su pareja. También es un ambiente en el que se permite la agresividad como forma de solución a los problemas. Luego, otra causa es el perfil de los padres, ¿no? Que sean pues muy autoritarios o muy permisivos. ¿Por qué? En el caso de los padres autoritarios, lo que le enseñan al hijo es que hay dos tipos de rol en una relación, el que tiene el poder y el sumiso. Entonces, en casa el niño es el sumiso, pero cuando llegue al colegio no va a querer seguir siendo el sumiso. Y como la otra alternativa a la sumisión es el poder, pues va a intentar imponerlo, ¿no? Hacia quien pueda, ¿no? En cuanto a los padres permisivos, pues, claro, ahí lo que falta es, disciplina, supervisión, atención, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando en el colegio expulsan a un niño una semana de del colegio y se tiene que quedar en casa, para el niño realmente eso es un premio, una semana de vacaciones, fenomenal, pero los padres tienen que actuar ahí, es decir, tiene que haber una acción sancionadora hacia eso, tienen que implicarse, ¿no? Y no dejarlo pasar. Luego otra causa que también es muy importante tener en cuenta es que ahora con el tema de las nuevas tecnologías es muy, es muy común que los niños, pues eso, estén más tiempo con tecnología, ¿no? O pasen más tiempo solos. Y, claro, ya no hay juegos en los que se sociabilice. Entonces, esto lo que genera es una falta de entrenamiento en habilidades sociales. Y esto, pues, provoca, ¿no? También que no se desarrollan del todo, pues, ciertos valores, ¿no? Como, bueno, pues como la bondad o ciertas capacidades, ¿no? Como la de poner límites, decir que no. Luego hay otra causa, que es que hay un mensaje, ¿no? Que está bastante presente, que es no, es que mi hijo es tan bueno que es tonto, ¿no? Y realmente es que nunca hay nadie demasiado bueno, no existe, o sea, nunca hay nadie demasiado bueno. Lo que puede faltar es, falta de confianza en uno mismo para ser asertivo, para poner límites, ¿no? Eso es lo que puede faltar, pero nunca se es demasiado bueno. Y esto tiene un poco que ver con lo que decíamos antes de las etiquetas, ¿no? Que se le pone a la víctima. Luego, también podemos ver causas en el colegio, ¿no? Causas que implican un poquito más al colegio. Es verdad que a veces, bueno, cada vez menos, ¿no? Pero normalmente los coles se quieren lavar un poco las manos con estos temas y, y no, es decir, tiene que ser algo que esté muy presente entre los profesores, ¿no? Debe tratarse como un tema educativo, ¿no? El tema del bullying, de los valores, ¿no? Del respeto. Debe tratarse, debe trabajarse, ¿no? Y luego algo también muy importante es que parece, ¿no? que los profesores han perdido prestigio y respeto por parte de sus alumnos. Y lógicamente no tenemos que volver a años atrás, ¿no? En los que los niños iban aterrorizados al colegio, ¿no? Porque le tenían pánico a sus profesores. Eso no. Pero es verdad que bueno, con un salón donde todos los niños son, pues, niños, necesitan una figura de autoridad, ¿no? Una figura que les pueda cuidar y dar seguridad. Y esto, pues, no se está teniendo, ¿no? Últimamente. Em, También hay otra cosa que influye, que es que a veces cuando los profesores intentan, pues, poner su propio criterio, pues llegan los padres, ¿no?, al día siguiente y le dicen que no, que no castiguen a su hijo, ¿no? Y realmente esto es algo que afecta, porque tiene que haber una alianza entre padres y profesores.
siempre y cuando esté todo dentro de lo normal. Si hay un profesor que realiza una conducta, ¿no? Que incluso él está haciendo bullying, lógicamente los padres tienen que interactuar, tienen que enfrentarse a eso, ¿no? Pero si es todo dentro de la normalidad, debería haber una alianza, ¿no? Así como debe haber una alianza también entre padre y madre a la hora de educar al hijo, ¿no? Que no vea que hay discrepancias, porque entonces quien se hace con el mando es el niño, ¿no? Y luego otra cosa que ocurre normalmente en los colegios y que puede ser una de las causas, ¿no? Por las que no se para a tiempo el bullying, pues es bueno, yo entiendo que es muy complicado para los profesores estar al 100% con todo, pero es verdad que es importante que no dejen pasar ni una sola ocasión en la que escuchen algún comentario o vean algo para pararlo, y no solo pararlo, sino exponer por qué se para, ¿no? Explicarle a los niños por qué eso no está bien. Aprovechar un poquito ese minuto para hacer psicopedagogía. Bueno, y hay otra parte importante, ¿no? Que en el tema con el tema de las nuevas tecnologías, em, también existe acoso, ¿no? Acoso virtual, también llamado grooming, que a veces tendemos a pensar que es que el colegio no está implicado en eso. Pero sí, se debe implicar porque el acoso empieza en el colegio, luego continúa, ¿no? Se hace permanente en redes sociales. Entonces, claro, sí que se debe implicar porque es algo bastante grave en el sentido de que, bueno, y es una de las diferencias al acoso que vivíamos hace unos años. Ahora mismo, un niño cuando llega a su casa, ahí no termina su pesadilla, sino que continúa, ¿no? Continúa a través del móvil. Entonces, también es algo importante de trabajar. Em, Algunas de las causas por las que se produce este acoso virtual son las siguientes. Bueno, primero, que los padres ponen el foco de atención en las niñas y resulta que hay mayor acoso sexual, por ejemplo, ¿no? Vía Internet hacia niños varones. Y luego que se tiende a pensar, ¿no? Que, bueno, que Internet no es real, no se le da importancia, pero realmente el acoso por Internet sí es real. Algo que también implica a los padres es que, bueno, es importante darle supervisión a los niños a la hora de estar en Internet. Entonces, em, bueno, pues es verdad que en algún momento van a tener que darles un poco rienda suelta, pero cuando llegue ese momento es importante darles ciertas pautas para que se puedan cuidar. Porque ya no hablamos, ¿no? En este caso de solo acoso de compañeros, sino que de acoso de desconocidos. Y es importante darles esas pautas. Por otra parte, ¿no? Parece que los padres están muy desvinculados de redes sociales o de Internet, pero deben saber cómo funcionan para que los niños se sientan un poco más cómodos a la hora de poder hablar con ellos, ¿no? O si surge cualquier cosa, saber que ellos van a comprender de lo que le están hablando. Consecuencias del bullying. Bueno, os voy a decir un poco las consecuencias a rasgos generales, tanto para los acosadores como para los acosados. Bueno, lo primero es que todos los efectos negativos que pueda haber físicos, sociales o psicológicos son muy duraderos, ¿no? O para toda la vida, incluso si no se trabaja a tiempo. Em, hay más probabilidades de tener una peor salud, tanto mental como física, y a la larga un peor funcionamiento cognitivo, ¿no? Mayor probabilidad de deterioros. Em,
Al final, el estar expuesto a tantos niveles de estrés a los niños les afecta al propio desarrollo. Tienen un mayor riesgo de enfermedades. Bueno, la respuesta de estrés tan prolongada también lo que genera es una generalización del estrés en todos los ámbitos de la vida de este niño. Es decir, no solo cuando va al colegio, sino en cualquier situación en la que se vea un poco expuesto, em, en la que vea que tenga que enfrentarse a algo, pues le va a generar mayor estrés de lo normal. Em, bueno, a la larga también hay mayor probabilidad de menor estatus económicos y problemas en las relaciones sociales. Hay mayor probabilidad de desarrollar un trastorno psiquiátrico y, bueno, en cuanto a los síntomas a corto plazo, pues destacan depresión, ansiedad, evitación, odio, peores calificaciones, pensamiento suicida, mayor incidencia de enfermedades. Como decíamos antes, síntomas psicosomáticos, como puede ser dolor de cabeza, dolor abdominal, trastornos del sueño. Claro, estos síntomas psicosomáticos generan pues dificultades de aprendizaje al final, es decir, si un niño no duerme bien, pues es casi imposible, ¿no?, que al día siguiente pueda rendir como debiera, ¿no? Em, Luego también, pues, claro, estos problemas pueden dar pie a que se piense que es un problema médico y entonces el niño se empiece a medicar, no dando realmente con la causa de lo que está pasando, ¿no? Em, Hay problemas también de concentración y atención y esto va a dificultar, bueno, va a provocar que el niño participe mucho menos, tanto en clase como a la hora de realizar relaciones sociales, ¿no? También otra de las consecuencias es que se puede llegar a normalizar la violencia y esto genera, pues bueno, relaciones sociales completamente destructivas. Y al final esto es un círculo vicioso porque la persona se va aislando y cuanto menos apoyo social tenga, pues más consecuencias habrá. A largo plazo, pues hay consecuencias como la desconfianza patológica, ¿no?, en los demás, sentimientos de odio, de fobia social, relaciones interpersonales problemáticas, como decíamos también antes, baja autoestima. Bueno, menores oportunidades laborales, sueldos menores, menos formación, mayor aislamiento, menos probabilidad de mantener relaciones sociales y de llegar a casarse, ¿no? Y también son más pesimistas. En cuanto a las consecuencias, bueno, estas que he dicho afectan tanto a acosadores como a acosados, pero hay unas que solo afectan principalmente a los acosadores, que son mayor tendencia a realizar actividades criminales, ilegales, ¿no?, por el hecho de que cada vez necesitan, ¿no?, como sentir esas ansias, ¿no? Tienen como ansias de poder, ¿no?, que cada vez son mayores, pueden llegar, pues tienen más probabilidad de maltratar a su pareja o a sus hijos y mayor consumo de alcohol o de drogas. Entonces, este sería un poco, pues, la visión de causas y consecuencias en cuanto al acoso en niños, ¿no?, y adolescentes. Em, si nos vamos ya al acoso en adultos, hablamos, sobre todo de acoso laboral o mobbing, ¿no?, que es, pues, un fenómeno, en el que un individuo o varios ejercen violencia psicológica, sobre todo, de una manera sistemática contra una persona, ¿no? Y esto se produce en el ámbito laboral. Puede ser tanto de compañeros, de trabajo superiores o subordinados, y en cualquier tipo de empresa.
un poco la diferencia que hay con el acoso en niños es que los adultos utilizan más la manipulación. Es todo mucho más sutil, ¿no? Y claro, con los diferentes tipos de acoso que hay, de moving, pues a veces se puede ver camuflado. Se puede ver este acoso pues camuflado y se puede pensar que son actuaciones que entran dentro de la normalidad. Bueno, de hecho, os digo, ¿no? Que se trata de estrategias más sutiles, ¿no? O más manipulativas. Y una de ellas es la técnica del gaslighting, que bueno, hace referencia a una película antigua de Hollywood en la que el marido intenta un poco hacer creer a su mujer que está loca y le dice que ha dicho cosas que en realidad no ha dicho, esconde objetos y le hace creer que fue ella que los ha perdido. Entonces, bueno, pues realmente lo que viene siendo el gaslighting es un patrón de abuso emocional en el que la víctima es manipulada para que llegue a dudar de su propio criterio, de su propia percepción o juicio o memoria, ¿no? Al final, la persona se siente, pues siente ansiedad, se siente confundida, incluso depresiva. Em, vale, debido a que en los adultos este acoso es mucho más sutil, ¿no? Es fundamental saber localizar a a este perfil de personas. De hecho, bueno, pues una de las causas por las que existe esto es por no saber, ¿no? Identificarlas. Entonces, bueno, pues se trata de individuos que no tienen ningún reparo en, por ejemplo, pedirte que hagas algo que saben que tú no quieres hacer y algo desagradable, ¿no? Y al final, la mayoría de la gente pues acaba pues sintiéndose tan violenta, ¿no? En ese momento, siente la situación tan violenta, ¿no? De que le pidan algo así que no, que no son capaces de decir que no. Y además, pues este tipo de personas como que hacen que dejes de lado tus prioridades para que pongas en primer lugar sus propias prioridades. Y esto sí que lo veo ya muchísimo, muchísimo, muchísimo de pacientes, ¿no? Que me cuentan, pues eso, que a lo mejor tienen rasgos de personalidad un poco más dependientes y, y se sienten culpables al decir que no. Y al final este tipo de personas se aprovechan de eso. Entonces, pues bueno, características que definen a un maltratador, hay un maltratador o un acosador, bueno, que puede ser lo mismo también, em, son que, por ejemplo, que detectan las debilidades ajenas muy rápidamente y de hecho las van a utilizar para hacer daño. No se detienen hasta conseguir lo que desean, o sea, el fin justifica los medios, ¿no? Están dispuestos a cualquier cosa, aunque sean crueles, ¿no? Aunque sean así. Em, bueno, y luego por otra parte son insaciables, ¿no? Lo que hablábamos antes, que van consiguiendo poco a poco poder y al final pues cada vez quieren más. Y bueno, esto refleja un poquito una baja autoestima porque son conscientes de que por sí mismos no son capaces de alcanzar objetivos y se dan cuenta de que otra persona sí. Entonces, como ellos no pueden subir para alcanzar esos objetivos, lo que pretenden es pisotear al otro y rebajarle para que mm, al final sean ellos los que quieren los que consiguen ese objetivo, ¿no? Pero no por sus propios méritos. Luego otra parte importante es la necesidad de control con la que ocultan su inseguridad. Eh, bueno, son personas egocéntricas y narcisistas y normalmente, y, y claro, por su inseguridad
intentan ponerse una máscara de poder, ¿no? Que consiguen estando al loro, ¿no? De todo a su alrededor, de, de- estableciendo control, ¿no? Bueno, hay varios tipos de manipuladores, ¿no? De acosadores, y os voy a destacar 5. Un tipo es el incitador, que es, bueno, una persona que utiliza como instrumento la fuerza y la agresividad, y al final las personas de su alrededor, que son más pasivas que él, pues acostumbran a ceder constantemente para no tener que enfrentarse a ellos. Este tipo de personalidad, es decir, este tipo de maltratador tiene una personalidad eh, antisocial. Los antisociales no son personas a las que no les guste sociabilizar. De hecho, pueden hacerlo fenomenal. Sin embargo, son personas, son psicópatas, ¿no? Entendido de forma coloquial. De hecho, se me ocurre el ejemplo de Dexter, ¿no? Que también es una serie y bueno, el protagonista es Dexter, que es un chico que es psicópata, pero bueno, él aprende, ¿no? Él analiza a la gente a su alrededor y aprende ciertos patrones en los que puede ser simpático, ¿no? De hecho, es una persona súper agradable, pero realmente ha sido algo aprendido, no le sale de forma natural. Em, el desprestigiador. Bueno, yo creo que este es el que se lleva, ¿no? El premio porque es el más común y bueno, consiste en una persona que se cree como el don perfecto, ¿no? Él piensa que es que lo que él piensa es lo único que vale, ¿no? Lo que piensan los demás no lo tolera y de hecho, o sea, hace saber al otro que se está equivocando, eh, le ridiculiza, ¿no? Y le juzga. Y realmente lo que él piensa es lo único que vale. Estos tienen una personalidad muy egocéntrica, muy narcisista, ¿no? Sería como el, el narcisista puro. Después tenemos el interpretador, que bueno, tiene una personalidad un poquito bastante retorcida porque su instrumento es oír bien, ¿no? Prestar mucha atención a lo que le estás contando, a cada una de tus palabras y les cambia el sentido. Les cambia el sentido y te lo transmite a ti de tal manera en la que tú te sientes culpable por lo que has dicho y al final quieres haberte tragado tus palabras. Y porque te hace sentir eso culpable, ¿no? Te hace sentir que estás hiriendo a alguien o él mismo, ¿no? Luego, otro tipo es la víctima. No es lo mismo ser una víctima que hacerse la víctima, ¿no? Estos que se hacen la víctima y que en realidad son ellos los agresores, se centran, bueno, también son bastante egocéntricos y se centran mucho en su propio dolor. Actúan siempre desde el victimismo y su instrumento constantemente es hacerte sentir culpable, constantemente. Por último, tenemos la rémora, que es un tipo de persona que bueno, lo que hace es hacerte a ti sentir superior y sentirte, bueno, pues el mejor en todo. Él a tu lado, ¿no? Como que expresa que se siente em, incapaz ¿no? Incapaz y poca cosa, ¿no? A tu lado te expresa que él no puede hacerlo tan bien como tú. Y al final lo que ocurre es que acabas tú haciendo todo lo que él no quiere, ¿no? Entonces, bueno, pues como veis, son estrategias un poco más complejas. Y bueno, las causas, ¿no? Las causas del moving. La más común es la que surge por celos profesionales, ¿no? Y por la envidia.
Es decir, como decíamos antes, ¿no? Que a lo mejor hay, el agresor pues no se siente seguro de sus competencias y cree que la única probabilidad que tiene de seguir adelante sea pues machacando al de al lado, ¿no? Al de al lado que sí que tiene esas competencias que a él le faltan. Em, Otra causa es la personalidad narcisista del acosador, ¿no? La personalidad narcisista o antisocial, como decíamos. Por otra parte, el miedo, ¿no? Lo que decíamos, que el acosador piense que le van a quitar un poco su puesto. Entonces se siente, pues eso, ¿no? Como muy inseguro y lo que hace es atacar hasta reducir al otro al máximo, ¿no? Después, pues bueno, también hay otra causa, ¿no? Que es que a lo mejor el acosador ha conseguido manipular a un grupo, ¿no? Entero, y justo hay alguien que se resiste a sus manipulaciones o se niega a hacer ciertas cosas, pues el acosador pone un poco el punto de mira en esta persona. Em, bueno, y las consecuencias, ¿no? Las consecuencias que vemos, sobre todo, son problemas psicológicos, ¿no? Que pueden ser ansiedad, depresión, estrés, aislamiento, problemas de autoestima, problemas en las relaciones sociales, desmotivación laboral, y esto tanto para el acosador como para el acosado. Em, Algo también importante a tener en cuenta es que cuanto más persiste esta situación, peor es el malestar que se genera. Bueno, ¿qué podemos hacer, ¿no? ante esta situación? Pues bueno, lo primero es tomar conciencia, ¿no? de la manipulación. Y esto se hace muy fácil. Es decir, cada vez que sientas, ¿no? Que no te estás sintiendo tratado con respeto, que no puedes establecer tus propias prioridades, ¿no? Que tienes que pensar más en las prioridades del otro que en las tuyas, que no puedes expresar tu opinión o cómo te sientes, que no puedes defenderte física o emocionalmente, que no puedes decir que no sin que el otro te haga sentir culpable, ahí sabes que estás siendo víctima de una manipulación. Em, entonces, bueno, pues esta parte tiene que ver también con eso, ¿no? Con identificar al acosador. Una vez que ya lo tienes todo identificado y además sabes que te han intentado un poco manipular, lo que debes hacer es guardar distancia, ¿no? Em, Al final, si mantienes una relación con esta persona, siempre va a ser como muy, muy pesada, muy dura, ¿no? Porque tienes 2 opciones, o ser sumiso y dejarte, ¿no? Que te manipule, lo cual está completamente descartado, o estar constantemente poniendo límites y estando, ¿no? Alerta. Y eso termina siendo muy cansado y también acaba, pues, por deteriorar un poco tu propia salud. Así que lo mejor es guardar distancia. Que no permitir que estas personas invadan tu espacio. Cuanto menos sepan de ti, mucho mejor. Em, bueno, y no sentirte nunca culpable, ¿no? Al ejercer tus derechos. Tomarte tu tiempo también cuando, cuando una persona así intente, ¿no? Que responda rápidamente a sus demandas, pues no, tú tomarte tu tiempo, poner ese límite, reflexionar, analizar un poco la situación. No dudar nunca de lo que tú piensas, porque ya sabes que este tipo de personas va a intentar que cambies tu perspectiva y no es correcto, ¿no? Que dudes, o sea, cada vez que vayas a hablar con esta persona tienes que ir como muy seguro y demás. Luego, algo muy importante es poner límites desde el principio, ¿no? Desde el principio ser capaz de decir que no, de poner esos límites y para evitar, ¿no? que esto vaya más.
Lógicamente, si al final llega un punto en el que te sientes desbordado, pues ya debes, pues, actuar, de manera un poquito más en el sentido de comentárselo a tu jefe o incluso llegar a denunciar, ¿no? Em, pero bueno, normalmente las empresas tienen protocolos de actuación en estos casos, o sea que ahí debería parar un poco la cosa. Y bueno, hasta aquí, lo que os quería comentar sobre el acoso. Muy bien, Grecia, muchísimas gracias. Hemos llegado así al final de la conferencia. Gracias por esta interesante información. Antes de pasar al tiempo de preguntas, en cuyo caso os animo a seguir preguntando y aprovechando que tenemos aquí a Grecia, antes de pasar, déjame recordarte una valiosa información de Mindalia. Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro, cuyos principales objetivos son, por un lado, difundir el conocimiento humano y, por el otro, impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. En este sentido, una manera importantísima de colaborar con Mindalia es que si no lo estás, te suscribas a nuestro canal de Mindalia Televisión en YouTube, porque de esta manera le estás diciendo a esta gran plataforma audiovisual que te gusta nuestro contenido y estará por difundir estos vídeos con muchas más personas en todo el mundo. Además, si tienes una información valiosa, útil, si quieres impartir una conferencia, por ejemplo, que te entrevistemos aquí en Mindalia, simplemente tienes que dirigirte a nuestra página web www.mindaliatelevisión.com, te diriges al menú superior, colabora, y una vez allí, entre todas las opciones, escoges ofrecer conferencias. Y ahora sí, vamos a pasar a las preguntas de nuestros espectadores. Bien, vamos a España. Desde allí nos pregunta Ana, ¿cuándo debemos empezar a alarmarnos y comenzar a considerar que quizá a nuestro hijo le están haciendo bullying? Vale, bueno, una de las cosas importantes a tener en cuenta por parte de los padres es la comunicación, ¿no? Es decir, el hecho de preguntarle cada día, ¿no? ¿Qué tal les va y demás? Va a hacerles sentir seguros a la hora de contar contigo para pedir ayuda. Y bueno, de hecho es muy importante dar este mensaje de que te pueden pedir ayuda cuando ellos quieran. Entonces, bueno, pues por una parte tienes la opción de comunicarte con ellos y de preguntar, ¿no? De estar siempre abierto para que te cuenten este tipo de cosas. O también tienes la opción de, bueno, puedes hacer las dos cosas a la vez, obviamente, pero también está la opción de eso, de observar, ¿no? Como decíamos al principio, que hay síntomas, ¿no? Hay síntomas como pueden ser pues, cambios bruscos en el estado del ánimo. Entonces, es importante tenerlos en cuenta, observarlos, sobre todo en los periodos en los que falta poco para ir al colegio, ¿no? Por ejemplo, un domingo o después de las vacaciones. Pero bueno, sobre todo es importante el hábito ese de poder comunicarte con tu hijo, que él sienta, ¿no? Que te lo puede decir y en el momento en el que él te lo cuente, no hacer ningún tipo de valoración. Es decir, si a él le genera sufrimiento, hay que actuar, hay que actuar. Mm. Te voy a trasladar un comentario que nos dice Rosa Castro Álvarez. Nos comenta, buenas noches, muy interesante el tema del acoso. Lo más terrible es ver el acoso infantil entre camaradas de clase cuando lo hacen con pequeñas de 9 años, los cuales a esos padres, o mejor dicho, esos padres no hacen nada y lo primero que dicen es, mi hija no hace eso. Ya. Sí, sí, desde luego eso es súper doloroso. Desde luego que no siempre es así, pero normalmente, claro, ¿por qué hace esto, el niño, no? Y suele ser porque está familiarizado con ese tipo de conducta. Y si ya los padres están diciendo que su hijo no hace nada, pues ya lo tienes claro, ¿no? Es evidente que es así. Y ahí, pues, lo que habría que trabajar es, bueno, el colegio con esos padres. Bien, en este sentido, hay una pregunta de Tony desde Argentina que dice si el germen de quien se convierte en verdugo, entre comillas, comienza en el seno familiar. ¿Una falta de patrones familiares, quizá?
Bueno, realmente es lo más común, sí. Es lo más común que todo esto empiece con el ambiente de casa, ¿no? También lo que decíamos antes, ¿no? De que a lo mejor pues estos niños están acostumbrados a oír ciertos comentarios en los que se ve como algo normal ofender a otra persona, ¿no? Incluso entre miembros de la familia o hacia personas ajenas. O incluso pues que están familiarizados con que en su casa las cosas se resuelven normalmente con agresividad o violencia. Claro, y esto al final es lo que marca a un niño, ¿no? Es lo que está aprendiendo. Y al final, aunque ellos no ejerzan la violencia en casa, pero si la están viendo, al final ellos lo que hacen es imitar al adulto, a su figura de referencia y lo van a hacer en el colegio con otros niños. Muy al hilo de tu respuesta y, por supuesto, de la pregunta que nos ha hecho nuestro espectador, nos comenta Ray Cruz Santiago que los padres que a veces cometen bullying con sus hijos, ellos a veces tienen miedo de decirles cosas por temor a que se mofen de él o de ellos, en este caso. No he entendido muy bien la pregunta. Bueno, es más bien un comentario, no sé si quieres añadir algo. Dice, los padres que a veces cometen bullying con sus hijos. Vale. Y luego dice, ellos a veces tienen miedo de decirles cosas por temor a que se mofen de él. Sí, 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 sí. Esto tiene también mucho que ver, ¿no? Con el tema de la vergüenza que hablábamos al principio, ¿no? Que el hecho de considerarte una víctima o de expresar que alguien te está agrediendo, es posicionarte en el rol de víctima, el cual tiene muchísimas connotaciones negativas en nuestra sociedad, ¿no? De débil, ¿no? De vulnerable. Al final, la causa no se busca normalmente por error, no se, o sea, por desgracia, no se busca en el acosador, sino en el acosado, ¿no? Elsa Vega nos hace una pregunta un poco dura. Nos dice, ¿desde qué edad se considera un hombre pedófilo? ¿Un muchacho de 15 años tocando a una niña de 5 se considera ya pedofilia? Realmente esto tiene que estar escrito en la ley, ¿no? No lo desconozco, pero sí, evidentemente yo psicológicamente sí que vería ahí eh, un gran caso que habría que trabajar, ¿no? Que habría que analizar. Así que, claro, porque es decir, un chico de 15 años sí que, bueno, pues se desenvuelve un poco más en este tema, pero una niñita de 5 años no tiene ningún tipo de conocimiento de esto y claro, ella vamos, no puede elegir, no, lo que elija no está elegido con una madurez suficiente. Mm. Nos comenta Carla desde España, ¿qué podemos hacer quienes no estamos directamente involucrados en un tema de acoso, pero que no podemos evitar asistir cómo crecen estos casos con consecuencias terribles en muchas ocasiones? Mm. Esto es súper importante porque a veces es lo que da fuerzas al acosador, ¿no? El hecho de que todo el mundo a su alrededor se quede callado porque es una manera de defender al acosador, que al final la gente no lo hace a propósito y es una situación súper incómoda. Pero realmente lo que se debe hacer en esos casos es em, avisar a alguien, ¿no? Superior, dependiendo de dónde esté ubicado, ¿no? Este acoso. Pues si es con los niños en el colegio, pues avisar a un profesor con discreción, ¿no? O sea, con discreción para protegerte tu propia identidad, porque eso también es verdad, eso es así, ¿no? Porque si no, es verdad que a veces la gente tiene miedo a que luego pasen las cosas a él. Pero o sea, las consecuencias. Pero siempre hay que avisar a un supervisor, ¿no? O incluso, pues eso, en el trabajo, lo mismo, pues al jefe o a recursos humanos o a quien sea posible. Pero sí que pues no enfrentarte, pero dar a conocer esta situación, no pasar de largo. Es importante. Nos comenta Juegos con Joa, este es su nick,
juegos con Joa desde Argentina. Yo de niña fui muy acosada y también bullying. Y hoy a mi hijo o de mi hijo se burlan por ser grandote y un poco gordito. ¿Qué puedes decirle? ¿Cómo? ¿Cuál es la pregunta? Bueno, es más bien un comentario, pero bueno, nos comenta eso, que de pequeña ella sufrió acoso, sufrió bullying y que hoy parece que se repite la misma situación para su hijo y que se burlan de él por ser grandote y gordito. No sé si puedes darle algún mensaje de aliento, alguna pauta a esta madre. Bueno, realmente siempre va a haber alguna excusa o alguna razón por la que alguien te pueda criticar, ¿no? Eso es así. Tampoco tenemos que estar, ¿no?, súper alarmados con todo, pero es verdad que cuando algo ya te genera malestar, que creo que parece, ¿no?, que es el caso, em, el niño sí que debe poner un límite, ¿no?, a estos comentarios y responder de forma inmediata, pues que por favor, bueno, hay diversas maneras, ¿no? La primera opción es decir educadamente que por favor que no te digan que no te digan este tipo de comentarios porque te duele, ¿no? Luego a partir de ahí la persona que dice estos comentarios ya lo hace queriendo, ¿no? Lo hace de manera premeditada, entonces tendríamos que ver cómo sigue actuando. Pero a veces parece una tontería, pero no hay que descartar esta opción, ¿no? De decir, pues, por favor, para, ¿no? A veces la descartamos y no es para nada menos importante. Grecia, en este sentido, hay una pregunta que viene muy a colación de esto que has comentado. Nos pregunta Estefanía desde España. ¿En qué momento un comportamiento hiriente deja de ser normal para convertirse en un verdadero caso de acoso hacia otra persona? Bueno, yo creo que no hay vamos, que no hay que dejar pasar ningún comentario hiriente, pero para convertirse en acoso literal, lo que debe ocurrir no es que sea un comentario, sino que sea de manera continuada, ¿no? A lo largo de un tiempo. Bueno, de un tiempo ya, vamos, con tal de repetirlo varias veces ya es suficiente. Pero yo creo que el factor importante ahí es el que se repita. Nos pregunta Leticia Fernández, también desde España. ¿Cuáles son las pautas que recomiendas tener para cuidar a nuestros hijos en Internet? Vale. Pues bueno, sobre todo la supervisión, lo más importante es cada vez que utilicen el ordenador o el móvil o cualquier dispositivo, que haya supervisión, ¿vale? Es verdad que no puede ser constante la supervisión, al final esto acaba siendo bastante complicado, ¿no? Pero sí que debe haber un momento en el que ya debes decidir, ¿no? Después de un tiempo en el que tu hijo ha estado supervisado por ti en Internet, en el que ya puedas ir un poco dejando a tu hijo que lo vaya haciendo solo. Pero es eso, ¿no? Que le tienes que comentar las las posibles situaciones que pueda haber que le puedan afectar y no decírselo de manera, es decir, no decirle, no, esto es que es de adultos, ¿no? Explicarle realmente que no es que sea de adultos, sino que le va a afectar, ¿no? Que puede meterse en determinadas páginas o acceder a determinados sitios web. em, les va a causar problemas. Y en ese momento en el que lo tenga, vamos, en el que el niño haya recibido esta información, ya podríamos un poco dar el voto de confianza, de ir dejando poco a poco, progresivamente, de supervisar. Pero, y luego otro factor importante es, pues bueno, lo que hablábamos, ¿no? De redes sociales y demás, que los padres sepan utilizarlas, que no estén totalmente distanciados de esto. Tienen que conocerlas para poder darle esa confianza a su hijo y que sepan
realmente pueden, que sus padres les van a comprender con cualquier situación que les cuenten. Desde Colombia nos pregunta Paola, ¿cómo se puede sanar un abuso infantil? Claro, esto es bastante complejo, la verdad, y bueno, pues hay determinados tratamientos, pero dependiendo del caso, ¿no? Así, en general, es un poco complicado responderte por aquí. Mm. La verdad es que hay muchas preguntas relacionadas y al hilo de esto, ¿no? También nos dice Judith Gutiérrez, ¿cómo puedo ayudarlo? O sea, mi hijo fue abusado, ¿cómo puedo ayudarlo a superar la situación? Más allá Claro. de lo terapéutico, ¿alguna clave, alguna pauta que nos puedas ofrecer, Grecia? Mira, lo más importante es saber que tiene apoyo de las personas cercanas y, por supuesto, ofrecerle la oportunidad de acudir a terapia. Claro, bueno, da igual la edad que tengan, ¿no? Siempre es bueno ofrecerles esa oportunidad. Y por otra parte, en casa, todo el apoyo posible. Jamás culpabilizar o buscar explicaciones, ¿no? Simplemente dar apoyo y que se sientan mm, acogidos, ¿no? Y en todos los sentidos. Mm. Nos pregunta Lara desde España, ¿por qué crees que crece exponencialmente esta realidad en el mundo y especialmente en nuestro país, en España? Bueno, un poco te voy a responder un poco según lo que dijo en la introducción, ¿no? Que, bueno, para mí el factor más importante es el de la sociedad, ¿no? Que hoy en día vivimos en una sociedad súper exigente, en la que buscamos constantemente la perfección, ¿no? Tenemos todos, pues, muchísima formación, somos todos estupendos y realmente cuando alguien se muestra débil, se le aparta y se le achacan miles de etiquetas súper negativas. Entonces, realmente lo que acabamos castigando es a las víctimas y acabamos premiando al acosador, ¿no? Como los ejemplos que poníamos antes, ¿no? Que al final en una relación, en una situación en la que ha habido un acoso, al final al que llevan al psicólogo o a terapia es al acosado. Y al acosador, pues no, se deja un poco pasar, ¿no? Como, claro, él no ha tenido la culpa, ha sido el otro el que se ha dejado, ¿no? Lo cual es algo mm, impresionante, ¿no? Que no nos damos cuenta de la barbaridad que estamos haciendo ahí. Y, y bueno, esto lo vemos pues en cualquier detalle diario en el que eso, ¿no? Como que buscamos la causa en la víctima, pero por qué tú, ¿no? ¿Por qué te selecciono a ti? No, eso no es así, ¿no? La pregunta es, ¿por qué hay alguien que hace algo tan cruel, ¿no? Es ahí donde tenemos que poner el foco de atención. Nos comenta Paola desde Colombia, bueno, nos transmite un caso bastante controvertido en el que, bueno, se resume que al final su hijo tiene dudas sobre su sexualidad a consecuencia de un caso de acoso que fue tocado cuando tenía 7 años, ahora tiene 14. Y la pregunta o lo que quiere saber es cómo puede ayudarle. Quiere que tenga una buena y sana relación de pareja y no sabe en este caso cómo ayudarle y si aquello que le sucedió de pequeño es consecuencia de estas dudas que tiene ahora mismo el chaval. Bueno, esto pasa bastante, ¿no? Y realmente no es una consecuencia directa, pero es verdad que esto lo que genera es, sobre todo en edades tan tempranas, lo que genera es una confusión, ¿no? Una confusión de identidad y claro, este chico ahora está en plena adolescencia que está intentando buscar esa identidad, ¿no? Y su personalidad y demás.
y claro, a lo mejor esto está todavía muy presente y sí que le recomendaría pues que buscara ayuda, ¿no? Terapéutica bueno, pues para aclarar, bueno, para que él se aclare, ¿no? Es decir, no achacar simplemente lo que le ocurrió a sus preferencias sexuales. No, realmente lo que ocurre es una confusión de la identidad y que está influenciado por esto. Y es bueno, ¿no? Que ahora en la adolescencia es una buena etapa para trabajar ahí. Mm. Grecia, nos pregunta Karen desde México, ¿salen más a la luz casos de acoso en niños que en adultos, según tu experiencia? Y si es así, ¿por qué? Sí, sí, bueno, no solo mi experiencia, sino en las cifras, ¿no? Que existen, las estadísticas, también se ve que hay más casos de varones que de niñas, ¿no? Y bueno, no sé si te refieres en cuanto al abuso sexual. Creo que sí, ¿no? La pregunta casos de acoso. De acoso en general. Uh -huh. Vale, entonces no. Entonces, al contrario, hay un pelín más de porcentaje de acoso en niñas, provocado por niñas a otras niñas. Mm, mi creencia personal es, bueno, que las niñas, bueno, es cierto que al final mm, maduran un poco antes y se preocupan de cosas de adultos, ¿no? Entonces, al final, aprenden estas técnicas que hablábamos de manipulación, ¿no? Que os comenté un poco en el apartado de acoso en adultos. Estas técnicas como que las aprenden, ¿no? Son capaces de identificarlas y las aprenden muy rápidamente. Y en estas edades pues las que están, ¿no? Como que están buscando un poco su lugar en el grupo y demás, pues claro, es más frecuente utilizarlas ahí. En cambio, pues los niños todavía no han llegado, ¿no? A esa parte. Pero vamos, que la diferencia es pequeña, pero es verdad que hay más en niñas. Nos vamos hasta Argentina, nos pregunta Diego desde allí. ¿Los acosadores buscan ayuda también? Entonces, ¿has vivido alguna experiencia en relación a esto? Sí, lo cierto es que hay muy poquitos en comparación a los que vienen porque son acosados. Em, entonces, realmente, en cuanto a los que vienen, la mayoría son niños y vienen porque los padres, porque los padres los traen, pero no porque los padres estén preocupados. Los padres defienden a su hijo, sino lo que te dicen los padres es que, bueno, que el colegio se ha quejado y que les han exigido que lleven a su hijo al psicólogo. Pero bueno, también lo vemos en adultos. No tanto, de hecho, súper poco, pero es verdad que ocurre, ¿no? Porque al final las consecuencias llegan tanto para los acosados como para los acosadores, como lo que hablábamos. Y al final ellos se dan cuenta de que tienen relaciones personales muy pobres y se dan cuenta a lo mejor de que la gente al final pues no les quiere a largo plazo, ¿no? Es decir, la gente se acaba dando cuenta de cómo son y se alejan y se quedan un poco pues aislados y claro, al final pues se autoanalizan y ellos son conscientes de las cosas que hacen. Lo que pasa es que no pueden evitar hacerlas, ¿no? Y luego hay algo súper importante que es que no, es cierto que no es en el 100% de los casos, pero en el 95% sí, que la mayoría de estas personas pues han vivido ellos algo mm, traumático. ¿No? A veces ellos son los que primero han sido los acosados y a raíz de eso han sacado
pues su parte acosadora, ¿no? Valentina nos pregunta desde Inglaterra, ¿cómo podemos tener compasión con las personalidades narcisistas y a la vez no dejarnos acosar por ellos? La verdad es que no recomendaría tener compasión, simplemente respeto y alejarte de estas personas. Pero, es decir, compasión en un trato diario no te hace falta, ¿no? Quiero decir, este tipo de personas lo más correcto es alejarse, tratarlas con respeto y hacer que te traten a ti con respeto. Y, y ya está. Y creo que la clave es mantenerte alejado o distanciado. Mm. Nos pregunta Lisette desde Colombia, ¿cómo controlar el uso de las redes sociales para evitar estos abusos? Supongo que se refiere a los niños, ¿no? Parece que. Supongo que sí, supongo que sí. Pues bueno, yo lo que recomendaría es un horario, ¿no? Es decir, no se puede todos los días cuando el niño quiera, sino determinados días a determinada hora y a determinada duración. Y en esa duración con una supervisión. Mm. Nos pregunta desde México Lucía Cerón, ¿cómo evitar que un niño caiga en las amenazas? A pesar de que su autoestima esté bien, pues su mayor temor, por ejemplo, es que lo amenacen diciendo que matarán a sus padres. ¿Cómo evitar que un niño caiga en las amenazas? Creo que lo primero que tiene que hacer ese niño es decirlo a un superior, ¿no? Que le han dicho esto, ¿no? Y que el superior, eh, pues le ponga ese límite, ¿no? Pero, claro, por su cuenta, em, evitar esa amenaza, pues a veces no la puede evitar, ¿no? Si ya se lo han dicho, pero sí que puede actuar al respecto, no dejarla pasar. Ahora vamos a seguir, Grecia, con el tiempo de preguntas, pero permíteme recordar que si quieres ayudar al mundo a través de Mindalia, puedes hacer pequeñitos gestos que van a suponer un gran bien para muchas personas. Dale un me gusta a este vídeo o déjanos un comentario positivo aquí debajo del mismo. Debes saber que haciéndolo estás colaborando con Mindalia y especialmente con la humanidad, porque haces que un vídeo como estos lleguen a muchas más personas en todo el mundo. Ahora vamos a continuar con las preguntas de nuestros espectadores. Nos comenta, más que preguntarnos, nos dice María Durán, mi hijo sufrió acoso escolar en Madrid, España. La solución de la directora de la escuela fue cambiarlo de escuela. A él. O sea, exacto, a su hijo. O sea, que sacaron a mi hijo de circulación y arroparon a los nenes que le hacían bullying. Sintió una gran frustración porque la institución no le apoyó. No, efectivamente, menuda aberración actuar así. Es lo que hablábamos antes, ¿no? Que a veces se premia a los que hacen esto. Y claro, es que yo creo que esta es una manera súper rápida para el colegio de quitarse el problema de encima. Pero vamos, que no lo están haciendo nada bien. De hecho, a largo plazo ellos van a vivir las consecuencias, ¿no? El propio colegio, porque esas personas van a seguir estando ahí y van a buscar a alguien más a quien hacerle lo mismo. No se van a quedar tranquilas porque el problema, repito, no es la víctima. El problema no es la víctima, es el, el acosador. O sea que creo, vamos, te doy toda la razón en que el colegio actuó fatal, fatal. Y que ese no es el protocolo que deben seguir, para nada. Nos pregunta Esperanza desde España, ¿de qué manera podemos reforzar la autoestima del niño o adolescente para que encuentre las armas internas que le permita combatir contra la situación y minimizar el daño futurible? ¿Hay alguna pauta? Sí, por supuesto.
en el día a día es muy importante hacer sentir a tu hijo especial e importante, hacerle sentir que siempre puede contar contigo, que siempre puede pedir ayuda cuando quiera, pase lo que pase. Y, y bueno, en el tema de enseñarles a decir que no y a poner límites, lo más efectivo es em, que te imiten, ¿no? Es decir, que tú seas capaz de ponerles límites y de una manera respetuosa y, y buena, ¿no? Porque ellos al final van a aprender así y lo van a repetir. Y en el momento en el que, por ejemplo, veas a tu hijo que realmente tú le conoces, ¿no? Y sabes que no quiere hacer algo y no es capaz de decir que, de expresarlo, em, a lo mejor le ves, ¿no? Delante de sus amigos, ¿no? Que hace eso. Pues lógicamente no meterte en ese conflicto en el momento, pero, después, por separado, ¿no? Con discreción y demás, decirle a él, oye, pero tú no querías hacer esto, ¿y por qué no dijiste que no? Porque mira, lo que podías haber hecho, o para la próxima vez, es, decírselo así, ¿no? Y un poco le das el ejemplo de cómo puede hacerlo. Ujú. Nos vamos a México. Desde allí nos pregunta James, ¿qué le dirías a un niño o una niña que sufra esta situación y desde el silencio pueda llegar a tu vídeo buscando un poco de calma? ¿Qué le dirías directamente a ese niño? Ujú. Bueno, pues que realmente dispone de muchísimas herramientas, que no se desespere, que pida ayuda y, bueno, hemos dicho, ¿no? Antes, algunas estrategias que le puedan servir. Si no es así, que pida ayuda, por supuesto, porque se merece, ¿no? Salir de esto y sobre todo que haya justicia y que pueda estar tranquilo. No tiene que, que continuar viviendo esa situación y que lógicamente hay muchísimas soluciones. Mm. Desde Argentina nos pregunta Germán, ¿el moving se silencia por miedo a represalias o consecuencias laborales? ¿Cómo gestionarlo? Em, perdona, el movie se promueve. Se silencia por miedo a las represalias o las consecuencias laborales. ¿Cómo gestionarlo en un entorno profesional? Claro, claro. Sí, esto es así. A veces te tiene miedo, ¿no? Por ejemplo, darle problemas, ¿no? A tu jefe con este tipo de cosas. Bueno, lo primero es quitarte el miedo y a partir de ahí intentar solucionar las cosas por tu cuenta en la medida de lo posible, expresándole, ¿no? Haciendo confrontación un poco, ¿no? Expresándole a la persona que, que, que deje de actuar de esta manera y que si no, pues tomarás medidas. Y si es así, em, realmente tomar las medidas que sean, eh, bueno, que sean necesarias, siempre a un supervisor o a recursos humanos. Si la empresa no actúa, el siguiente paso ya es pues confrontar la situación a nivel judicial. Y bueno, es más importante eh, pues tu propia salud que permanecer en una empresa. Si esa empresa no te da el valor que mereces, que no responde ante estas demandas tuyas, pues es una empresa que realmente no te está haciendo nada bien. De hecho, está colaborando con esta persona. Nos pregunta Esther desde España si se está banalizando el bullying precisamente porque está adquiriendo una gran dimensión social. Eh, ¿Se claro, ve como algo normal? claro, eso también es un punto, ¿no? Eh, Importante de los que hablábamos. Sí, ¿no? Es decir, ahí te encuentras eso con gente que te dice que el bullying ha existido de toda la vida y que estamos exagerando.
pero no exageramos cuando hay cifras, cuando hay las cifras que hay de suicidios, ¿no? Cuando un niño es 24 horas al día, ¿no? Que acosado, que va al colegio y, y se le margina o se le acosa y luego llega a casa y por redes sociales lo mismo. Eh, vale, ahora, bueno, esto es como todo, ¿no? Que al final, pues eso, ¿no? Como que acabamos oyéndolo tanto que decimos, no, esto no tiene importancia. Bueno, pues claro que hay que darle importancia y hay que darle voz, hay que dar información y hasta que no se tenga como algo sin importancia. Mm. Ujú. Desde México nos pregunta Mariam, ¿existe el acoso sutil, apenas perceptible, que más tarde pueda generar consecuencias en esta víctima silenciosa? Uf, sí, 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 por supuesto. Y como hablábamos, más a menudo en adultos, ¿no? Esto ocurre más, en adultos, ¿no? Que tienen existen estas técnicas, ¿no? De manipulación como la que hablábamos del gaslighting o también hay otra muy parecida que es la mistificación, que ocurre, que bueno, lo que ocurre es que el acosador, o el manipulador te hace sentir que él sabe más sobre ti que tú mismo, ¿no? Y te dice comentarios como, bueno, es que yo sé que tú estás cansado, así que no hagas esto. O yo sé que tienes hambre, ¿no? Como que te hace desconfiar incluso de tus propias necesidades corporales, ¿no? Como que entra de esta manera y, y claro, este tipo de acosador o maltratador es mucho más difícil identificarlo, sobre todo porque se suelen esconder en un perfil de persona como muy agradable, muy simpática, ¿no? A lo mejor, pues está, como muy atenta a ti, ¿no? Y en realidad, ¿no? Lo que está cogiendo es como información y hacerte sentir, cuidado, cuando en realidad, pues hay otro objetivo por debajo de esto. Nos escribe una madre preocupada, Leticia Castellanos, en este caso no nos dice desde dónde, nos comenta, mi hija salió de su ciclo escolar, me dijo que la molestaban. Quise darle solución, pero se negó a ir y ahora le diagnosticaron esquizofrenia. Aún no termina sus estudios. ¿Debo apuntarla a una escuela especial? Eh, En principio no, y el tema de la esquizofrenia, claro, en principio no, vamos, es que me falta bastante información ahí, ¿no? Pero bueno, en principio el tema de la esquizofrenia no debería ser una consecuencia directa de esto, ¿no? Y tendríamos que ver un poquito qué clase de relación tiene con los compañeros, ¿no? Actualmente. Pero así en principio, por lo que cuentas, no vería necesario cambiarla. Desde México nos pregunta Sami, ¿el acosador infantil es potencialmente alguien que ejercerá acoso de mayor en el trabajo, por ejemplo? Es decir, si alguien acosa cuando es pequeño, posteriormente en el futuro, pues sí, es muy probable si no se trata. Esta persona va a seguir, bueno, como veíamos, ¿no? Este tipo de personas al final les va yendo bien, les va yendo más o menos bien y van saliendo del paso comportándose de esta manera. O sea que la- las personas que están a su alrededor refuerzan sus conductas y, y en la edad adulta siguen manteniéndolo así hasta que llegan realmente a algún problema grave en el que ya todo sale a la luz y ya, eh, pues bueno, acuden a terapia o algo por el estilo, ¿no? Pero en general, si ese niño que actúa de esa manera no se le da la importancia que debería y no se le lleva a un profesional a trabajar em, estas conductas, pues va a seguir todo igual. Bueno, todo igual o a peor.
Grecia, vamos a ir ya con la última pregunta, si te parece. Nos pregunta desde España Elena. ¿Un niño supera en algún momento el daño causado a nivel físico y emocional? Sí, sí, eso es posible. Bueno, repito, ¿no? Que es necesaria, bueno, se pueden recuperar por su cuenta, pero lo veo eh, pues más complicado, ¿no? Lo perfecto es prestar atención a esa herida, trabajarla de forma con un profesional y perfectamente eso se supera. Grecia, ha entrado ahora un comentario que me gustaría transmitirte por si puedes darle un poquito de luz. Nos comenta Eugenia Salinas. Eduqué a mi hija sola y en esto la abusé para imponerme como su autoridad. En la actualidad, ya como adulta, sus autoridades la abusan, a veces hasta de tipo sexual. Me siento muy responsable. Bueno, es cierto, bueno, me encanta que seas capaz, ¿no? De verlo y de hacer una autocrítica. Lo cierto es que bueno, realmente todas las personas en el rol de padres tienen cierta culpa, pero es que no hay un padre perfecto. Es decir, tú puedes leerte miles de libros, puedes tener miles de carreras, haber estudiado cómo ser el padre perfecto, pero es que, lo siento mucho, pero es imposible conseguirlo. Eh, Tú hiciste lo que pudiste, lógicamente fue más difícil para ti porque estabas sola, así que no te sientas culpable, pero está muy bien que seas capaz de analizar esto y bueno, pues proporcionarle a tu hija toda la ayuda posible para que este patrón deje de ser dominante en su vida. Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Grecia de Jesús, por esta interesante información que has compartido con personas de distintos lugares, como por ejemplo México, Argentina, España, Colombia, Uruguay, Inglaterra y Perú, entre otros. Qué bien. Y a vosotros, recordaros que la información, el conocimiento no termina aquí. Puedes ver esta charla en diferido en Mindalia Televisión y si te parece, si quieres, compartirla en tus redes sociales. Ahora vamos a dar a Grecia unos segunditos para que se despida de todos nosotros. Adelante, Grecia. Bueno, pues muchísimas gracias por esta oportunidad. Me ha encantado poder compartir con vosotros este tema y me ha encantado pues poder responder a vuestras preguntas. Espero haber podido ayudar. Seguro que sí. De nuevo, muchísimas gracias a todos. Recordad, si os suscribís al canal de Mindalia Televisión en YouTube, estáis consiguiendo que estos vídeos lleguen a todo el mundo. Por mi parte, hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. Adiós. Hasta luego.